8:32 minutos, 7:32 en las Islas Canarias, y comenzamos nuestra tertulia de hoy con don Alejandro Macarrón. ¿Qué tal está usted? Pues muy feliz con la compañía que tengo, ¿cómo no voy a estar? Bueno, sí, me gusta, dando ánimos. Don Marcos de Quinto, ¿qué tal está usted? Me encuentro muy bien y, si me permites, voy a dar un saludo a Sofía, que está Hombre, en estos Sofía, momentos yendo al colegio. Un saludo de todo el equipo. Don Marcos, don Alejandro, ¿han visto ustedes el discurso de ayer ante la ONU de Donald Trump, o al menos partes del mismo? ¿Qué les ha parecido? Impresionante. Vamos a ver, ha dicho verdades como puños. El tema de la inmigración, en Europa nos hemos pasado de frenada. Esto lleva décadas, no solo tema de la ONU, porque él ha achacado a la ONU es ya lo último con ese pacto de migraciones que firmamos, que no tiene ni pies ni cabeza, porque eso se hace, los países venían ya acogiendo, en la medida que se pueda acoger, a muchísima gente, ¿no? En todo lo demás, creo que tiene, los alarmismos climáticos, que recordemos que hace 50 años era que la Tierra se enfriaba, porque llevaba 30 y tantos años enfriándose. Entonces, claro, se ve por la evidencia, dice, oye, se va enfriando, hay que un peligro. Luego es el peligro contrario, nos estamos autodestruyendo, hemos destruido gran parte de nuestra industria por unas restricciones que no aplica China, no aplica la India, no aplica a todos. Yo creo que, así como Trump a veces, y lo he dicho aquí mismo, a veces no me gusta, a veces me parece excesivo, a veces tal, por lo que yo he oído, y luego incluso también el tema de Ucrania, ayer, le pegó un zurriagazo a Putin de mucho cuidado, porque dice, oye, si quieres hacer la paz, como yo vine un poco de buena voluntad, te enseñé la hoja de laurel, bien, pero si quieres poner drones, mandar por ahí, tocar las narices en Estonia, en Polonia, oye, pues, ojo, que como suelo decir, que yo la tengo más grande. Perdona que seas un poco de bestia, pero es que esto ya pasa. Y de hecho la tiene más grande. Sí. No literalmente, quiero decir. Bueno, sí, porque es más alto, ¿no? A lo mejor. Sí, mire, don Luis, estamos viviendo una cosa que me parece de lo más saludable. Estamos viendo la revolución del sentido común. Y bueno, y el discurso de Trump, pues lógicamente dice cosas absolutamente sencillas, dice cosas como que la sustitución cultural y poblacional, pues, de Europa y de otros países, pues es un riesgo, que los países tienen que defender sus fronteras, habla de la estafa del cambio climático, que ya lo sabemos muchísima gente desde hace muchísimo tiempo, pero es reconfortante ver que se está diciendo ahí en ese escenario en la ONU y delante de todo el resto de países. Habla del suicidio económico que se está produciendo en otras naciones y habla de cosas tan lógicas como, si quieres vencer a tu enemigo, pues no le financies comprándole sus materias primas. Todo este tipo de cosas que ha dicho, cuando uno las analiza, dice, es que son de cajón. O sea, ¿quién puede estar en contra de estas cosas? ¿Cómo la izquierda puede estar en contra de estas cosas que está diciendo, que son absolutamente sensatas? Y lo que te digo es la revolución del sentido común, porque hace mucho tiempo, cuando empezamos a hablar de otra manera, que nos cambiaron, ¿te acuerdas cuando creo que era Viviana Aido, dijo lo de miembros? Todos nos reímos. Es que ya la gente no se ríe de eso, porque lo hemos asumido. Y claro, llega un momento en que hay que revertir todo esto, y cuando hay alguien que dice cosas sensatas, pues bueno, pues es lo más revolucionario ahora, es decir cosas sensatas. El otro día se leí una noticia que decía que el gobierno francés iba a presentar pruebas científicas de que la mujer de Macron era una mujer, y dice alguien, un amigo, Pedro Fernández Barbadillo, pone un tuit: o sea que se puede demostrar científicamente, como todos habíamos dicho siempre, lo que es una mujer y por sentido común. Resulta que solo para ella, porque sí, es que se ha procesado a gente por decir que la ciencia dice lo que es una mujer, la ciencia y el sentido común, ¿no? O sea, ¿cómo nos hemos dejado hacer esto? Totalmente. Es impresionante. Había un tuit muy malévolo, perdónenme, no recuerdo de quién es, que decía, me parece una estupidez que vayan a intentar demostrar que la mujer de Macron no tiene pene. Dice, lo que habría que demostrar es si Macron lo tiene. Bueno. Tampoco tiene mucha pinta de mujer Macron. Creo que hablaba en sentido metafórico, porque Macron es un señor que al final, pues mucha pompa, boato y circunstancia, pero no os metáis con el hombre, por favor. Si habéis visto lo que le ha pasado en Nueva York, que le impidieron ir con el coche y tuvo que ir andando con sus escoltas
vueltas porque había bloqueado la calle en la comitiva de Donald Trump. ¿Lo habéis visto, no? Sí, Pues, sí, bueno, sí. Entonces llamó a Donald Trump para decirle, oye, que no me dejan pasar, que no me dejan pues pasar. nada, pues vete andando. Bueno, ayer, entre las cosas que dijo Trump, para empezar, intentaron boicotearle el discurso. O sea, sabotearon las escaleras mecánicas, sabotearon el teleprompter. Pero el micrófono también. El micrófono también, pero Trump no es Biden. Y a Trump le quitas el teleprompter y pues saca unas cuartillas y a partir de las notas te elabora un discurso que además estaba plagado de frases muy bien traídas. Y dijo ayer una cosa hablando del asunto migratorio. Dice, cuando tus cárceles están llenas de supuestos solicitantes de asilo que responden a la amabilidad con el crimen, pues es el momento de poner fin al fallido experimento de las fronteras abiertas. Oiga, yo creo que si preguntamos en referéndum a los europeos, el 90% te dice que está de acuerdo con esto. Porque es de sentido común. Es decir, oiga, una cosa es que recibamos con los brazos abiertos a quien quiere venir a currar, a contribuir, pero esto de tener que llenar las calles de Europa de violadores, de asesinos, de apuñaladores, pero oiga, ya está bien, ¿no? A ver, hablaremos de inmigración ahora y más tarde. Pero acaba de sacar don Alejandro un informe con CEU Cefas sobre el asunto migratorio, sí, que pues también me gustaría que nos dijera usted las principales conclusiones del informe. Pues las principales conclusiones, lo mismo que los 10 mandamientos, se resumen en 2, ¿no? Que es amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pues la inmigración se resume es solamente vender la inmigración que sea integrable y por vías legales. Es que todo lo que sea salirse, ¿y qué es integrable? Pues que económicamente encaje y culturalmente encaje. Eso es integrable. Yo te añadiría una cosa, o sea, solamente primero la que necesites. Pues eso podría ser integrable un montón de gente y dices, no, primero una cuota y dentro de esa cuota que sea integrable. Es que quería decir que sea integrable si la necesitas. Si no la necesitas, no es integrable. Si clonamos a 4 millones de españoles, los traemos aquí, ¿dónde se albergan? Es totalmente integrable culturalmente, pero no es integrable económicamente. Por tanto, integrable en todos los sentidos, en sentido económico y cultural. Para que sea integrable económicamente, la tienes que necesitar. Para que sea integrable culturalmente, pues ya sabemos lo que es. Incluso geopolíticamente, ¿no? En el caso de España, pues resulta que tenemos el país que nos manda más inmigrantes, es el único país que reclama territorio español, que se llama Marruecos. O sea, eso es una cosa como país absurda. Es decir, hay un país que es autoproclamado, no sé si enemigo todavía, pero algo parecido a enemigo, porque pide territorio español y lo reclama cada vez con más asertividad. Pues, en ese sentido, Marruecos reclama territorio español, pero el islamismo está reclamando más territorio porque el Al-Ándalus para ellos se da. Y lo están diciendo públicamente en distintas mezquitas, en distintas partes del mundo, porque para ellos el tema de islamizar el mundo es un objetivo, y con la yihad, y sobre todo la prioridad viene en aquellos territorios que en su día, en un momento, fueron islamistas. Entonces, decir, ya esto trasciende a lo que es Ceuta, Melilla e incluso Canarias, sino que los islamistas, ya vengan de Marruecos o vengan de cualquier otra parte del mundo, tienen como objetivo al Andalus, y es un riesgo. Eso es, y dentro del Andalus, bueno, en un mapa que vi en Riad, en Arabia Saudí, no estaba mi tierra natal Asturias, con lo cual toda la cornisa cantábrica no figuraba, ojo. O sea que les podemos albergar a ustedes en Asturias. Como refugiados. Sí. En caso de que salga mal la cosa. No, pero vamos. Gracias, ya tenemos 2 sitios a los que ir, Asturias y Argentina, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿dónde puede la gente descargarse ese informe de CEU Cefas? Hoy día, la verdad es que con Google, los buscadores, se podía buscar muy bien. Ahora encima ya con inteligencia artificial incorporada le preguntas eso mismo y seguro que te lo dice directamente. ¿Dónde puede uno descargarse? Bueno, si usted pone en Google... No, yo creo que la inteligencia artificial, tal como está programada por los progres, lo que te diría es CEU Cefas. Dicen, no sé lo que es eso. Sí. O incluso te remitiría a algún informe sobre inmigración de la ONU. Posiblemente. Vamos, si pone eso, inmigración, informe de inmigración, CEU Cefas, seguro que sale la referencia. Ahí está, tenemos una estupenda página web que hacen, o entorno web que hacen nuestros informáticos. Lo de la inteligencia artificial hay que tener cuidado. El otro día le pedí unos datos, digo, oye, dime este grupo criminal que
casos judiciales ha tenido en España, patatín, patatán, y me da 3 referencias, 2 que ya me conocía, y la tercera digo, ¿y esto? Uy, esto no me lo sabía. Digo, ponme un enlace a donde salga esto. Dice, bueno, en realidad no encuentro ningún enlace, creo que es un error mío haber dado esa referencia. Digo, ¿de dónde narices te lo has sacado? A ver, yo creo que eso es la razón por la que todavía no va a usarse tantísimo como algunos que venden motos dicen que se va a usar. ¿Por qué? Porque tiene fallos, o sea, lo que hace bien es extraordinario, pero claro, si te fías solamente de eso, con lo cual sigues necesitando el humano, es como los aviones. ¿Cuánto tiempo hace que podrían ir guiados por piloto automático solamente? Muchísimo. Ahora, y como diría José Mota, ¿y si sí? ¿Y si fallan? Y claro, entonces ahí tienes eso, tienes que usarla, pero con cabeza. Eso es como herramienta extraordinaria. Como le confíes todo, pues claro, te va. porque además es muy peligroso porque como tiene una especie de prestigio de autoridad, le dices a la inteligencia artificial, oye, dame bibliografía sobre tal tema. Y a mí me ha pasado, o sea, me da bibliografía falsa, libros que no existen. Sí. Y entonces, a mí me han hecho catedrático en la Universidad de Zaragoza. Oye, a ver si esto es que se está alimentando de discursos de Pedro Sánchez. Pues posiblemente. Dice, dime claro, doctores de la Eso son cambios de opinión, no son falsedades. Entonces, pero como la inteligencia artificial está revestida del aura de autoridad, oye, si te lo dices será cierto, pues entonces las trolas son más fáciles de ser compradas por la gente incauta. O sea, hay que andarse con 100 ojos y lo que te dice, verificarlo, porque se inventa cosas. A ver, ya que hablamos de Pedro Sánchez, cuando todavía no había llegado al poder, una vez fue en Washington, creo que era en Washington, iba a una conferencia no sé dónde, y el navegador, que era una inteligencia artificial primitiva, le mandó a 50 kilómetros de allí y no llegó. Quiero decir que, ojo, también pasa con los navegadores, que son una maravilla, pero alguna que otra vez, como dirían por ahí, te la juega, y te... Bueno, es que esa inteligencia artificial era muy inteligente. Querría que no llegara. Estabais hablando del tema de lo de inmigración, los que se necesitan, que son los que tienen que entrar, que se puedan integrar. Y yo en esto insisto en una cosa, en imitar el best practice, la mejor práctica que existe en estos momentos en los países de Europa, que es un país con un grado de natalidad bajísimo, que es el Vaticano. O sea, el Vaticano consigue que no entren más de los que necesitan, que los que entren sorpresivamente se integran perfectamente porque comparten los valores, y el riesgo de islamización del Vaticano en estos momentos prácticamente es cero. Entonces, imitemos los procedimientos que el Vaticano tiene en el resto de países de Europa, porque además supongo que serán unos sistemas y unos procesos bastante cristianos. Por lo cual, cuando a veces las conferencias episcopales te dicen que tenemos que legalizar a 500.000 inmigrantes, digo, oiga, ¿por qué no nos dicen ustedes su secreto? ¿Qué método utilizan en el Vaticano para que esto suceda? Porque yo quiero lo mismo, quiero que entren aquí, una inmigración que además comparta los valores básicamente pues, de España y todo este tipo de cosas, y no que se exceda el número de gente que entra, y tener esa misma seguridad, que nos lo expliquen y lo imitamos. Había en los años, no sé si 70, eso lo contaba creo que José Luis Manzanares, un juez que fue del Consejo General del Poder Judicial, que estaba, pues le pidieron a alguien en el gobierno de Franco, a finales de los 70, o sea, de los 60, a principios de los 70, pues, o de la Dirección General de Inmigración, pues pensó, oye, como nación, si tenemos compatriotas que pueden estar en cárceles en otros países, pues también tenemos que echarles una mano, ¿no? Entonces mandaron una comisión rogatoria a Alemania para ver los presos españoles, que había habido. Alemania es el país al que más inmigrantes fueron, inmigrantes españoles, y segundo Suiza, por cierto, no fue Francia. Bien, entonces mandan a ver cuántos había. No había ni un preso español en Alemania cuando habían ido pues cientos de miles de inmigrantes. Sí. Ni uno. O sea, eso era la inmigración virtuosa, es decir, la que necesita un país, que es Alemania, una inmigración que se puede integrar perfectamente, legal, pero es que son, insisto... Sí, respecto a las estadísticas que ha compartido antes con los oyentes, don Luis, para mí yo creo que lo importante es ver de esos presos extranjeros cuántos son ilegales o cuántos son que han entrado de alguna manera ilegalmente. Y porque yo quitaría de la población en estos momentos extranjera aquellos que legalmente entraron y que llevan tiempo con nosotros y que tal.
Entonces eso yo creo que cambiaría también. Habría que verlo bien todo, los ilegales, los perfectamente legales, los de segunda generación, a ver qué pautas hay, ¿no? Porque te dicen, no, esos, como dijo una vez... Bueno, y de los nacionalizados, los que han sido nacionalizados hace una semana o hace 2 meses. Exacto. Que esos te cuentan ya como nacionales. O sea, para estudiarlo primero necesitas tener datos, pero se están tapando todo Occidente los datos de segundas generaciones, y luego encima con mantras. Recuerdo aquel glorioso debate entre Rocío Monasterio y doña Isabel Ayuso, donde Ayuso dijo hace 3 años y medio que eran tan españoles como Abascal los macheteros, ¿no? Había habido el típico episodio de machetazos en algún barrio de Madrid. Bueno, vamos a ver, es decir, sociológicamente, culturalmente, quien acaba de llegar aquí, o quien es hijo de personas que acaban de llegar aquí, bueno, pues algunos se integraron mejor que otros, pero desde luego los machetes en España, esa palabra yo la conocía por García Márquez, en la novela de García Márquez, en las cosas de Indiana Jones en la jungla, pero machete, ¿ustedes han visto alguna vez a un español con un machete? No sé si... Igual que no habíamos visto que en una catástrofe, como pasó con la Dana, hubiera saqueos. Nunca lo habíamos visto. Es cierto. Entonces, hombre, yo importar cosas buenas del exterior, soy el primero. Ahora, esto de importar basura, basura cultural, lo siento, no. Ciertas costumbres no son aceptables y por tanto hay que cerrar las fronteras a su importación. Hay productos que son tóxicos. Y no son o no han sido españolas. En la España que hemos conocido en los X... Una de las frases de ayer del discurso de Trump, otra de sus frases memorables, o sea, el discurso completo es la leche. Les recomiendo que lo busquen, seguro que ya hay 200 versiones traducidas al español en las redes, pero decía ayer Trump, defendamos juntos la libre expresión y la libre opinión. Protejamos la libertad religiosa, dice, incluyendo la religión más perseguida actualmente en el planeta, que es el cristianismo. Oiga, de verdad, ¿ha tenido que llegar Trump para que esto se diga en la ONU? Para que de una vez se reconozca que si hay aquí genocidios, si hay aquí persecuciones, son las que se llevan a cabo contra los cristianos y contra los judíos. Es impresionante. En tantas cosas decimos, ¿cómo hemos podido llegar hasta aquí, ¿no? Esa pendiente, dicen, resbaladiza, pendiente deslizante, vas dejando que te metan el dedo en el ojo, un poco más, un poco más, un poco más, y cuando ya no tienes ojo, dices, ay, que me ha metido el dedo en el ojo. Pues en este tema igual, efectivamente, el cristianismo está hiper perseguido. Vamos a ver, el judaísmo, si pudiesen, también, lo que pasa es que son pocos, es decir, pero efectivamente por número, con la cantidad de comunidades cristianas que hay, es alucinante. Y el silencio de los corderos, o sea que a muchos de ustedes, don Marcos, había hablado algo del Vaticano, de la Iglesia, que parece que se preocupan mucho más del tema de Gaza, en el cual la fuente principal, la única fuente sobre que hay un genocidio que no hay, es Hamás, y en cambio no dicen casi nada de este tipo de persecuciones. Sí, yo por supuesto, es decir, cómo no, es decir, yo estoy absolutamente a favor de la libertad religiosa y hay que respetar todas las religiones. Ahora, lo que es muy importante es distinguir qué es una religión y qué no es una religión. ¿Qué es una religión y qué no es una religión? Que no es solo una religión. religión. Cuando vamos con el islamismo no es una religión. Está disfrazado de religión, pero es un movimiento totalitario de dominación. Y por eso el islamismo es criminal, está asesinando gente en Mali, está asesinando gente en un montón de países, está exterminando a los cristianos y a todas las religiones que no son la suya. Y es un movimiento absolutamente antidemocrático, es un movimiento político. Y lo demás, es decir, ellos a través de la yihad pues quieren imponer la sharia en el resto del mundo. Entonces, eso dejémoslo de llamar religión. Porque si tú tienes un movimiento político totalitario, por ejemplo, tú dices en estos momentos, si yo el nazismo lo disfrazara de religión, entonces sería permitido. Pero como partido político, un partido nazi no está permitido en las legislaciones de los países europeos. Sería ilegalizado inmediatamente. Luego el islamismo, en tanto es un movimiento político, disfrazado, revestido de religión, todo lo que quieras, pero es un movimiento político, tendría que ser absolutamente ilegalizado. Lo mismo, o sea, tú de repente quieres ser caníbal y oye, pues tú tienes un partido político que apoye el canibalismo y en esos momentos
Unidos eres absolutamente ilegalizado, pero si te vistes de religión, oye, pues estás buscando una entrada. Entonces, todo esto de las mezquitas y toda la invasión cultural islámica que se está recibiendo en Europa, esto es un problema, porque son candidatos luego políticos a las alcaldías y tal, y es una toma de poder, que eso es muy distinto. Eso no está pasando con el Vaticano, ni está pasando con los budistas, ni con los sintoístas. Entonces llamemos a las cosas por su nombre, como decía Fernando de Rojas, un escritor chileno, al pan pan, al vino vino, al cabrón cabrón y a la puta puta. Pero es que hay que hablar con las cosas claras. Y quien habla con cosas claras y con sentido común, que hay que agradecer este discurso de Trump, es también su equipo. O sea, el equipo de Trump, el equipo de Marco Rubio, el equipo de J.D. Vance y tal, son gente que habla clara. Claro, cuando J.D. Vance habló aquí en Europa a los líderes europeos, le dijo las cosas como son. Y tenemos que empezar a llamar a las cosas por su nombre para empezar a tratar de resolver los problemas que se nos avecinan. Cuando empezamos con tonterías diplomáticas y tal, y pues que al final nos enteramos y el día... Hay que poner pie en pared, hombre. Hay que poner pie en pared, por supuesto, por supuesto. Bueno, y además hay otra cosa del equipo de Trump, y es que uno mira a los que lo componen y dices, ya, prescindiendo de las ideas o las cosas que defienden, por el amor de Dios, son gente preparada, son gente que sabe de lo que habla, son gente que trabajan como bestias. O sea, Trump los quema a trabajar, porque Trump es un hiperactivo que está 24 horas al día, 7 días a la semana, y espera que sus colaboradores Sánchez estén los igual. Quema a Óscar López y estos a hacer tweets, lo único. Sí. La diferencia. Óscar Puente. Óscar Puente y Óscar Puente. Bueno, y Óscar López también, sí. Aquí hemos tenido a Ábalos de ministro de Fomento, sí, ministerio en el que estuvo un Fernández de la Mora, o incluso en el PSOE antiguo, Borrell, que no me gusta nada muchas cosas que hace, pero es un doctor ingeniero en economía y no sé qué. Y yo creo que Ana Pastor, que aunque fuera médico, no hizo un mal trabajo ahí incluido. O sea, es que bueno, lo que tenemos ahora... Por cierto, hablando de Ana Pastor, pero de la otra... ayer en el comité, ayer salieron las conclusiones del testimonio de Google, de los dueños de Google en el Comité de Justicia del Congreso americano. Bueno, brutal. O sea, los de Google pues reconocieron ante el comité, primero, que en época del gobierno de Joe Biden se censuró de manera absolutamente arbitraria a youtubers, a gente que publicaba cosas en YouTube que molestaban al gobierno. Se censuró incluso pues a gente por opinar sobre temas, gente que no incumplía las reglas de YouTube. Se pidió perdón por aquella censura, se dijo que por parte de Google que bueno, que no volverá a pasar, que restaurarán las cuentas, patatán. Y una de las cosas que dijo también la gente de Google es que va a dejar de utilizar verificadores de hechos. Ya saben ustedes que una de las técnicas que han empleado los progres para censurar a todo el que no opinara como ellos era sacarse de la manga a estas empresas verificadoras de bulos, tipo Neutral, que dirige Ana Pastor, etcétera, 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 que básicamente el sistema es, cogemos dinero público, damos subvenciones a una serie de empresas que dicen que son verificadoras y que a lo que se dedican es a acusar de lanzar bulos a todo aquel que no es progre. O sea, vamos, es el sistema perfecto. Usas los impuestos de la gente que no es progre para alimentar a empresas que supuestamente son neutrales y objetivas, y que realmente lo que hacen es censurar a todo aquel que no es progre. Y entonces las redes utilizaban a esas empresas como experto en desmontar bulos. Bueno, pues eso se acabó. Google, YouTube va a dejar de utilizar ese tipo de empresas, así que no sé, supongo que Ana Pastor y Neutral tendrán que buscarse otro... Yo supongo que sí, pero lo grave de esto no es que pidan perdón y que digan que no lo voy a hacer más. Lo grave de esto es que eso ha tenido indudablemente un impacto importante en elecciones pasadas. Eso ha hecho que gobiernen determinada gente porque no ha habido igualdad de posibilidades respecto a lo que es informar a la población en elecciones anteriores. Han desinformado, y eso yo creo que tiene que tener una responsabilidad, porque oye, durante 4 años ha estado ahí Biden viviendo, manejando presupuestos, su familia, su hijo, su mujer, porque al final no sé quién firmaba las cosas con este hombre que estaba en una situación personal
lamentable, y bueno, y eso se ha debido en gran parte porque estos gente que manejaba redes pues ha estado impidiendo un discurso libre por parte de los adversarios y bueno, para empezar, la noticia que sacó el New York Post meses antes de la campaña electoral que ganó Biden a Trump, donde se hablaba del ordenador del hijo de Joe Biden, donde habían aparecido fotografías de sexo con menores, fotografías de consumo de drogas, y entonces lo que hicieron todos los medios progres fue decir que eso era desinformación rusa. Luego, ya pasadas las elecciones, que ganó Biden por la mínima, y a mi juicio haciendo trampas con el tema del voto por correo, meses después reconocieron que la información era cierta, que en el ordenador de Hunter Biden habían aparecido ese tipo de informaciones y que efectivamente era el ordenador de Hunter Biden, pero ya habían logrado ganar las elecciones. Esto es una perversión democrática. Absolutamente. En Twitter, hasta que lo compró Elon Musk, y incluso ahí ha seguido pasando en España, ¿no? De repente había gente que decía: fulanito dice cosas que son odiosas, daban como avisos, y entonces de repente se desconectaba una cuenta, ¿no? No sé qué usuario ya no tiene cuenta, ¿no? Eso ha sido brutal, ¿no? Cómo se ha usado ese sistema, ¿no? En el campo de las ideas, ya no tanto a veces directamente en las elecciones, pero brutal, la cantidad de gente. Entonces hubo un caso extremo, que fue cuando echan a Donald Trump precisamente de Twitter, pero mantienen a Maduro. Sí, sí, o sea echaron al presidente americano. Echaron al presidente americano y mantienen a Maduro. O gente así que dice: vamos a ver, si usted tiene... Primero, que usted teóricamente es un contenedor, usted no es un medio de comunicación. Había siempre la distinción, hay una regulación distinta si usted es un medio de comunicación o si usted es una plataforma tecnológica. Lo que no puede ser las dos cosas a la vez, porque además había temas fiscales y de regulación involucrados, ¿no? Entonces estaban, como se decía en español antiguo, al plato de las tajadas, ¿no? A las duras y a las maduras, ¿no? Usted estaba a las duras o a las maduras. Bueno, pues en este caso estaban a las maduras de Maduro, porque mantenían a Maduro y echaron a Trump. Sí, mantenían a Maduro y al presidente iraní. Tócate las narices. Fíjate lo que es de verdad, lo que es de verdad admirable de la izquierda es que si tú piensas, ¿quién censura? ¿La izquierda o la derecha? O sea, ¿qué idea tiene la gente en la cabeza? Cuando realmente quien está censurando, quien está impidiendo los discursos libres, quien están deteniendo el progreso, los que mienten, los que recurren a la violencia, es la izquierda. Y sin embargo consiguen ellos quitarse todos esos estigmas y de alguna manera proyectarlos en el contrario. Y dices, pero bueno, o sea, son maestros de la propaganda. Son maestros, pero son maestros. Pausa publicitaria y vamos a un ejemplo muy bonito de ayer, hombre. Vamos a ese ejemplo de cómo el gobierno ha indultado a 2 de los 6 tíos que en Zaragoza intentaron reventar un mitin de Vox, y como la policía estaba ahí y se lo impidió, agredieron a la policía. Fueron condenados y ayer 2 han sido indultados por el gobierno. Pausa y a ello. Es indultante lo que dice. Bueno, lo dicho ayer, después del Consejo de Ministros, Pilar Alegría, la que inventó el término jurisprudencia, dijo que indultaban a 2 de los 6 energúmenos que intentaron reventar un mitin de Vox en Zaragoza en 2019, y que al no poder reventar el mitin pues agredieron a la policía, causaron disturbios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ayer Sánchez indultó, el gobierno Sánchez indultó a 2 de los energúmenos, o sea, defendiendo la violencia. Pero lo curioso es que al mismo tiempo la Fiscalía pidió y obtuvo que un juzgado en Madrid reabra la causa que había sido archivada contra los que apalearon un muñeco de Sánchez delante de Ferraz en una fiesta de fin de año. Es decir, que apalear un muñeco de manera festiva debe ser castigado. Ahora, eso sí, agredir realmente a personas intentando reventar un mitin de alguien que es un oponente político tuyo, eso merece el indulto. Yo creo que refleja perfectamente lo que es el bando progre. O sea, la violencia simbólica contra nosotros es intolerable, fascismo, pero la violencia real que ejercemos nosotros contra el otro, esa es perfectamente defendible. Yo estoy en contra de la figura del indulto, como se suele decir, salvo casos realmente excepcionales, porque es una patada a la separación de poderes. ¿Por qué se indulta a alguien? Por cierto, ahí en Estados Unidos y también Trump se pasan 20 pueblos con el indulto. Es decir, si esto ha sido condenado, salvo, insisto, en casos excepcionales,
o irreversibles, ¿no? En un país que haya pena de muerte, dice, oye, pues por si acaso, pero si no, ¿por qué? O sea, aquí hay unos jueces que está usted diciendo que han incumplido su trabajo, pues entonces habría que echar a los jueces, ¿no? Que habrá sido un procedimiento para echarlos, o sea, si alguien ha sido condenado sobre la base de unas pruebas. Insisto, puede haber casos extremos de que es que no le jugaron 20 años, es una pobre señora que tiene 3 hijos, 3 bocas que alimentar, pues le damos la condicional, por ejemplo. Pero el indulto, ¿por qué? A mí no lo entiendo. O sea, creo que es un residuo del pasado que les permite, es un asterisco para el Poder Ejecutivo de cargarse la separación de poderes cuando le sale de la antepierna, ¿no? Sí. A mí, de esta noticia que comentaba don Luis, 2 cosas. Primero, el concepto de violencia, porque resulta que esta gente puede agredir, puede el libre información que está haciendo Vox en una carpa, pues oye, pueden ir a destruirla y tal, y agredir físicamente, o pueden, como ha pasado en la Vuelta Ciclista, que tratar de impedirlo y dejar heridos a 22 policías. Es decir, la izquierda puede hacer esas cosas. Impune. Y la violencia por parte de la derecha, pues es, oye, que unos señores, además de cierta edad, se manifiesten en Ferraz y que, bueno, la policía entre ahí a porrazos, a gases lacrimógenos, etcétera. Entonces, o la violencia por parte de la derecha es escribir con tiza a varios kilómetros de donde está veraneando Pablo Iglesias, coletas rata. Si es que lo escribió la derecha, yo creo que a lo mejor lo escribió él mismo. A lo mejor, claro. Entonces, ese concepto de violencia es algo de verdad curiosísimo. Pero de esta noticia muy concreta, que se hayan indultado a 2 de los 6 que eran, creo que hay que recabar un poquito más de información. Hay que saber por qué esos 2, porque a lo mejor estaban igual de implicados que el resto y no a los otros. Porque una cosa es que hubieran indultado a los 6, pero solo a 2. Sí. Es decir, esos 2 son familiares de alguien o tienen relación en especial con alguna persona de la ultraizquierda o alguien que se lo haya solicitado al presidente del gobierno. Es una relación de familiar, es una relación política distinta. Yo creo que eran amigos de Romerales, estaban ahí para animar el cotarro. O a lo mejor, todavía, a lo mejor eran amigos de David Azagra. Yo qué sé, o sea, es decir, que este tema de relaciones, de amistad y tal, porque eso yo creo que la noticia no debería de morirse ahí. Yo creo que los periodistas de alguna manera deberían profundizar un poco más por qué estos 2 sí y los otros 4 no. Y en cuanto a lo que dice don Marcos de la violencia, recordemos que en el Manifiesto Comunista, que es la piedra fundacional de la izquierda moderna, dice que la violencia es la partera de la historia, hace una apología de la violencia, y que el Partido Socialista Obrero Español se estrenó en el Parlamento Español diciendo que contra Maura, que era un gobernante conservador, un político conservador, si era preciso se llegaría al magnicidio, y que cuando perdieron las elecciones en 1933 en la República, hicieron un alzamiento violento que blanquean llamándole revolución, pero una salvajada completa que fue, digamos... En Asturias y Cataluña, ¿sí? Asturias y Cataluña. En toda España, pero que solamente prendió en Asturias, sí, porque las instrucciones del Partido Socialista eran todas las agrupaciones locales. De hecho, están recogidos en un libro y en un documental que próximamente y hubo muertos, pocos en otros sitios, lo que pasa es que duró minutos. Y presidentes de gobierno el único sitio fue en Asturias porque fue el único sitio donde anarquistas se sumaron al golpe socialista. En el resto de España los anarquistas no se sumaron. Y presidentes del gobierno asesinados, magnicidios en España, ha habido N, todos, incluido uno fallido, que fue el atentado contra Aznar de la ETA, de la izquierda, y ahora mismo sus herederos políticos, parte de la coalición de gobierno, que no se lo cargaron, como se suele decir, por el pelo de un calvo, porque falló por un segundo, ¿no? No se fue una cosa baraca, Aznar tuvo ahí baraca, y se salvó, aunque creo que murió una persona en ese atentado, ¿no? O sea, es decir, la violencia como tal, ¿cuándo ha practicado la derecha la violencia? Desde luego, bueno, históricamente las sociedades en general eran más violentas que las actuales, pero la de las últimas décadas, de los últimos 50 años, los últimos 100 años, digamos, en lo que es la derecha política normal, la CEDA en la República, vamos, es incomparablemente, son como hermanitas de la caridad comparados con las milicias de otros partidos. ¿Sabe usted que durante la Guerra Civil Española fueron asesinados 8 personas que habían sido ministros de la República y que a 7 de ellas los asesinó la izquierda, el Frente Popular? No me lo puedo creer, don Luis, la verdad. Digo, perdone, pero vamos, bueno, es que es así. Es que esa es la gran confusión, discúlpeme, don Luis,
que el Frente Popular se les llama republicanos. Es que no eran republicanos. Ellos iban contra la República. Por eso, de alguna manera, contra la República burguesa. Entonces, lo que se produce a raíz de febrero del 36 no es que gana los republicanos ni nada, no, es que gana un Frente Popular que lo que quiere es acabar con la República, según declaraciones del propio Largo Caballero, y instaurar una dictadura del proletariado. Y entonces, para ellos, todo lo que era la República, por eso asesinan ministros republicanos. Han conseguido la izquierda que se llame al bando del Frente Popular bando republicano frente al bando nacional, pero no. El bando nacional, de alguna manera, defendió la República, la defendió en el 34. Esto era un bando soviet, querían un soviet, y es un bando que obedecía a Stalin cuando Julián, el que estaba de presidente de la UGT. Julián Besteiro. Cuando Julián Besteiro al final entrega Madrid, reconoce que prefiere entregar Madrid al bando nacional antes que a Stalin. Y entonces, pues claro, lógicamente así se entiende que ese bando que defendía la dictadura del proletariado, pues se cargara ministros de la República porque posiblemente eran para ellos demasiado burgueses. Melquiades Álvarez, ¿no?, que había sido correligionario de Aznar, de Azaña. Con una bayoneta en el cuello. Vamos a... Lo de la incitación a la violencia es una constante en la historia del Partido Socialista, lo del aprovechamiento de la violencia también. Incitación a veces civilina, ¿no? Pero, por ejemplo, indultar a 2 energúmenos condenados por intentar reventar un mitin ajeno y por agredir a la policía, pues eso es incitar a la violencia. Eso es premiar el comportamiento violento. Pero otra constante del Partido Socialista es lo ladrón que ha sido a lo largo de toda su historia. Ha robado lo que no está en los escritos. Se llevaron el oro del Banco de España, se lo llevaron a México. Luego ahí se pelearon como buitres por ver quién se lo quedaba. Los tesoros, eso ya te evita el oro a Moscú. El oro a Moscú, y los tesoros se los llevaron para alhajas de personas, porque el oro era como del Estado, entre comillas, no era de nadie según ellos, pero lo otro eran cosas que tenían depositadas que miles y miles de españoles en cajas fuertes en bancos, y entonces se lo llevaron. Hemos conocido ayer que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura manda a juicio por unanimidad de todos los jueces al hermano de Sánchez, al líder del PSOE extremeño y a varios altos cargos más de la Diputación de Badajoz. Otro caso que se suma pues a los que ya conocemos. Ahí anda Cerdán en la cárcel, Ábalos pues ya sabemos que tuvo que ser destituido, García Ortiz también se va a sentar en el banquillo en noviembre, la mujer está a punto de seguir la misma trayectoria. El Partido Socialista roba. Esa es una frase que la digas cuando la digas, por la mañana, por la tarde, por la noche, en primavera, en verano, en otoño, en invierno, un año, otro año, siempre es cierta. El Partido Socialista está fundamentalmente robando siempre. Y tenemos ahora pues que mandan al banquillo al hermano de Pedro Sánchez y al líder del PSOE en Extremadura, y aquí no dimite nadie. O sea, tendría que dimitir hasta Pedro Sánchez, pero no dimite nadie. Y sale el del PSOE extremeño a decir que en realidad los jueces van a por ellos, que esto es un juicio político. Yo pensaba que había unas normas en el Partido Socialista que decían que si alguien era simplemente procesado, tenían que ponerle en la calle. Bueno, este ya fue procesado, imputado, procesado, ahora camino del banquillo, y encima insulta a los jueces. Siempre que sea, tienen que poner en la calle siempre que sea del PP, siempre que sea otros partidos, cuando les toca a ellos. Ahora, además de las corrupciones que usted señala, hubo una noticia escandalosa ayer o anterior a ayer, hablan de que Pedro Sánchez había recibido un premio de la Fundación Bill Gates a la que había regado con dinero público. 130 millones de euros le soltó a la fundación, de dólares le soltó a la Fundación Bill Gates. Eso es un anti-Robin Hood, ¿no? Es robar al pueblo, porque es dinero del pueblo español, para dárselo a los mega ricos, a un mega rico progre como Bill Gates. Pero ¿cómo puede una fundación que nada en dinero, que me parece perfecto porque lo ha ganado legítimamente el señor Bill Gates en su momento, y que quiere hacer filantropía o tirarse el pisto con eso, o las dos cosas a la vez, me parece perfecto? Pero ¿qué rayos hacemos de dinero del contribuyente español dándole dinero a una fundación de ese perfil? Es que el tema de
tener un Estado, un gobierno, y esto ya no es solamente del gobierno de la nación, sino de los gobiernos autonómicos, del hecho de tenemos que hacer cosas para justificar que estamos aquí, y entonces, oye, pues voy a hacer cosas, y no necesariamente el dinero lo gasto en lo más necesario, como hemos visto también que está pasando en Andalucía, que se lo regalan a quien tiene un perro. Me pregunto que un caballo también es un animal puede de contar compañía, eso, de alguna don Marcos. manera. Pero puede contarlo de Andalucía. Ahora hablamos de ello. Sí, quería solamente decir respecto al tema que había introducido, esto cuando dicen, no, es que los jueces nos persiguen y tal, esto es absolutamente infantil. Esto es como cuando en el colegio uno suspendía y decía a su madre, no, es que el profe me tiene manía. Entonces, es decir, ya el infantilismo y la estupidez que tiene ya esto de la izquierda es tremendo. Y solamente recordar un tema respecto al tema de la violencia. Yo quiero hacer 3 preguntitas muy rápidamente. Es decir, ¿qué carpas de Sumar o de Podemos han sido violentadas por la derecha? También, ¿qué charlas de gente de izquierdas han sido impedidas por parte de la derecha en las universidades españolas? Y también, es decir, ¿cuántas manifestaciones de la izquierda han sido reventadas por activistas de la derecha? 0. Sin embargo, todas estas cosas sí se dan por parte de la izquierda respecto a lo esto. Entonces, esto a mí me parece tremendo. ¿No? Y respecto a lo que comentaba del derroche del dinero, es decir, los políticos y los gobiernos cogen dinero de los contribuyentes y dicen, pues vamos a hacer cosas, a ver qué cosas hacemos distintas para salir en los papeles. Esto último que comentaba es en Andalucía, que aparentemente pues van a dar una bonificación por aquellas facturas del fiscal, de aquellas facturas de veterinario que tenga la gente, y yo digo, pero esta animalidad, esta necesidad, ¿de dónde ha salido? Porque por poner un ejemplo, es decir, pues vamos a ver, oye, los duques, la familia de los duques de Alba que tienen ahí en Andalucía, pues oye, algunos palacios, pues seguramente tienen a lo mejor 7, 8 o 20 perritos y tal. Entonces, esto como va a toda la gente, pues entonces se les va a dar una facilidad fiscal de 100 euros hasta 100 euros por perrito a gente que lo necesite y que no lo necesite. Oye, la gente que tiene grandes fincas con sus mastines ahí alrededor y tal. Oye, pues es indiscriminado. Es decir, vamos a dar esto a los perritos y entonces, pues yo qué sé, pues nos vamos a quedar como un partido más simpático. Es decir, yo realmente es que no entiendo las cosas. Yo no sé de dónde sale esa necesidad tan imperiosa. Y yo tengo mascotas, es que me encantan los animales, pero es que a mí me parecería ridículo que me dieran eso. Yo creo que hay cosas más importantes. Y primero, usted no quite el dinero a la gente si no sabe qué hacer con ese dinero. Pero ya el tema, yo quito el dinero a la gente y luego, como no sé qué hacer con ese dinero, a ver qué ocurrencia tengo, pues para quedar más simpático. Pues podría, en lugar de a los perritos, dárselo a los enfermos de ELA, a don Juanma Moreno Bonilla, ¿no? Por ejemplo, en vez de decir, Sánchez no da dinero a la ley ELA, ¿y por qué no lo dan las autonomías del PP? Pues muy sencillo. Voy a responderle a don Marcos y a usted, porque eso es para comprar votos, lo cual es una corrupción con atraco a mano armada al contribuyente. Ese tipo de cosas innecesarias. Todo euro o duro que gaste el Estado solamente tiene derecho moral a gastarlo cuando verdaderamente va al bien común, cuando es necesario. Cuando es necesario para las personas. Para el bien común de las personas. Pero es que yo no sé, o sea, si yo tengo un canario y lo tengo que llevar al médico y me van a dar una desgravación, o sea, yo cambiar el voto porque me dan un 30% de la factura del veterinario. Todo suma, o sea, todo está orientado a eso. Y respecto a lo de la violencia... Más votos da el decir, oiga, le voy a reducir a usted en 100 euros los impuestos. O sea, yo creo que eso daría mucho más que no... Pues habrá quien, como todo, yo no tengo mascotas, mi voto no lo van a comprar así, ni espero de ninguna forma. Sí. Pero hay gente, todo suma. Pues hay muchas preguntas. Oye, los gusanos de seda incluyen, yo qué sé. Y respecto a la violencia, quiero recordar una frase que dijo don Santiago Abascal el domingo, creo que fue pasado, ¿no? En el acto grande que hizo Vox en Vistalegre. Dice... No nos llaman fascistas porque lo seamos, nos llaman fascistas para así podernos matar, ¿no? Que venía de una frase que habían sacado en Estados Unidos, lo mismo que con nazi. Es exactamente así. Es decir, el llamar fascista o nazi a alguien que en absoluto lo es, porque afortunadamente el fascismo y el nazismo son completamente residuales en nuestra sociedad. Bueno, no lo mismo los ataques antisemitas, creo que el nazismo se ha reencarnado en extrema izquierda en Occidente, ¿eh? Extrema izquierda y parte de la derecha. Porque hay un antisemitismo también de derechas y sigue habiendo gente con la cantinera Ayer histórica. El Partido Popular cometió la indignidad en el Congreso
de quedarse a celebrar un minuto de silencio propuesto por el PSOE y por Sumar por las víctimas del supuesto genocidio en Gaza. Es decir, es una manera de que el Partido Popular diga: pues tiene razón Sánchez, Israel son muy malos, cometen un genocidio. Es una manera de decir: Israel, judíos, malvados. Los únicos que tuvieron la dignidad de levantarse del Congreso a irse fueron los de Vox y dijeron: no participamos en esta farsa del minuto de silencio por el supuesto genocidio en Gaza. ¿Y sabe usted qué diu Ayuso de esto? ¿Ayuso dio algo? Yo me gustaría saber qué dijeron, porque qué hicieron luego los diputados. En su ámbito sí que Ayuso, por ejemplo, el PP de Madrid sí que... Sí, Ayuso se ha caracterizado siempre por mantener la postura correcta. Pero ¿qué hicieron ayer los diputados madrileños del PP? ¿Participaron en el minuto de silencio acusando a Israel de genocidio? ¿Qué hizo Cayetana Álvarez de Toledo, que es otra persona que también ha mantenido siempre la postura correcta en el tema de Israel? ¿Se quedó en el hemiciclo o se fue con los de Vox? Me gustaría saberlo, es que no lo sé, no he podido analizar las imágenes. Sí, esto, la verdad es que no se encuentran a sí mismos. O sea, yo creo que llega un momento que esta dirección concretamente del PP, no se encuentran a sí mismos. Entonces dicen: oye, es que si me quedo lo hago mal, si me salgo lo hago mal, tal. Entonces es como Hamlet, to be or not to be, y entonces en cada cuestión que se plantea, pues falta esa capacidad de decisión que podría traslucir simplemente pues unos valores o unos principios que pueden estar continuamente en cuestión por parte de esa dirección del Partido Popular. Y una de las cosas más fáciles sería decir: oye, todo lo que proponga el PSOE, nosotros decimos que no, hay punto. O sea, yo que por lo menos eso sería una de las cosas más sencillas. Yo creo que es fácil de entender pie por la pared, ciudadanía, absolutamente. Don Marcos, eso es poner pie en pared, Sí, ¿no? sí, eso es poner pie en pared y decir: ya basta. Es decir, ya con estos señores es que no, porque simplemente se ha roto absolutamente todo y nosotros vamos ahora a tener una postura fuerte. Pero claro, si de repente estás haciendo la yenca, izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, 1, 2, 3, pues entonces al final yo creo que hasta los propios votantes se quedan totalmente descolocados. Me habían dicho que realmente dentro del propio PP pues hay valoraciones de que este hombre, Feijóo, en estos momentos pues no va a ser el candidato, no era el candidato que a lo mejor más voto podría traer. Y yo quiero recordar eso es un clásico, de todas formas. Sí, pero que en 1986 sucedió algo relativamente similar. En 1986 Fraga, que se iba a presentar a las elecciones, por encuestas internas vieron que no iba a funcionar. Y él mismo dio un paso atrás y convocó un congreso extraordinario. Él cedió los trastos a Miguel Herrero y se convocó un congreso para decidir los militantes si elegían a Miguel Herrero o a Antonio Hernández Mancha. Y finalmente, pues ellos eligieron a Antonio Hernández Mancha. Pero hacer un Fraga en estos momentos a lo mejor clarificaría mucho las cosas dentro del PP, pero no creo que se vaya a producir. Pero lógicamente cosas como las que pasó ayer en el Congreso pues siempre dejan la duda de que hacen una cosa pero tampoco saben explicarla, luego le explican a posteriori, es que nosotros estábamos de acuerdo no con lo del genocidio del todo y además queríamos incluir a las víctimas del 7 de octubre y esa equidistancia y todos seamos buenos y tal, pero estamos en una situación en el mundo y en España donde ya las tibiezas y tal no los entienden, la gente no lo entiende. Es que el PP es un partido que tiene muchos votantes de amplio espectro, desde gente que se siente más de derechas, no sé si algo parecido al centro izquierda, y luego sus dirigentes también llevan muchos años blandeando. Entonces, en el tema de inmigración, por ejemplo, hay un esfuerzo por girar a la derecha. No sé si, yo creo que en algunas personas... Pero no por conozco, convicción, yo creo que simplemente por interés electoral, porque si lo sintieran, lo tendrían que haber hecho desde siempre. En algunas personas, a mí me consta que es por convicción, pero creo que son la minoría. Pero lo que quería criticar ahora, que me escandalizó completamente, fue unas declaraciones, no diré el pecado, pero no el pecador, pero lo pueden encontrar por ahí, que decía que ya no iban a apoyar la iniciativa legislativa popular, esa de la regularización masiva de 500.000 inmigrantes. Dice que la habíamos apoyado en su día porque era la iniciativa legislativa popular que más apoyo había traído al Congreso. O sea, porque algo lo apoye más gente. O sea, ¿cuáles son tus ideas? ¿Cuáles son tus convicciones? Exacto. Pero qué estupidez de lenguaje una cosa es ese. Que te rijas por tus principios y por tus valores. Y yo pienso esto, me dé o no me dé votos, esto es lo que yo defiendo, porque estos son mis principios y mis valores. Pero si tú no tienes principios y valores, tú dices, ¿qué me conviene apoyar?
¿qué me dicen en estos momentos las encuestas que debería yo apoyar para arañar 2 votitos? Entonces, claro, si tú funcionas así, pues lógicamente vuelves loco también al electorado de qué me conviene apoyar. Oye, a lo mejor resulta que te conviene apoyar que el himno del PP, cambiarlo y ponerle internacional. Oye, pues hazlo, pero dices, pero oiga, es que hay que tener valores y principios en esta vida. Hay una anécdota que cuenta Santi Abascal, que una vez le invitaron, hace ya algunos años, a una reunión pues de gente bien, gente de postín, notarios, registradores, empresarios, patatín, registradores de Pontevedra. Registradores de Pontevedra. Portela, sí. Valladares y Rajoy, 2. Y entonces, pues uno de los que estaba ahí en la reunión le dice en un corrillo, es que para que yo te votara deberías defender esto, esto y esto. Y entonces se le queda Abascal mirando y dice, pues no me vote. ¿Qué quiere que le diga? Claro, porque además Abascal, me sé la anécdota, Abascal dice, bueno, yo me he metido en política para defender mis ideas, no para defender las de otro. Y si hay otro que tiene otras ideas, oye, que se meta en política. Que vote al otro, eso lo dijo. Porque realmente primero tengo las ideas y tengo esas posiciones, por lo cual es mucho más sencillo para partidos que tienen sus ideas, pues aproximarse a cualquier problema, a cualquier situación. Yo creo que en estos momentos ideas claras, o sea, las tiene Bildu y a lo mejor las tiene Vox, pero yo veo que el PSOE no tiene ideas claras, porque el PSOE, oye, te dice que el Sáhara y luego mañana te lo ha vendido. Te dice que las pulseras de maltratadores funcionan, te dice que monta un ministerio de igualdad y no le funcionan. Suelta a los violadores. Las pulseras de maltrato no funcionan, pero y lo niegan. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa publicitaria y comentamos pues yo diría que espectacular giro ayer de Trump en el tema ucraniano, donde, bueno, aparte de, ante la ONU, sacarle los colores a Europa diciendo están ustedes financiando con la compra de hidrocarburos una guerra contra ustedes mismos, dice que esto es algo insólito. Aparte de eso, sacó un mensaje en Twitter donde animaba, o en Truth Social, donde animaba a Ucrania a combatir y dice, y a lo mejor pues resulta que Ucrania puede acabar recuperando todo el terreno perdido, o quién sabe, ir más allá. Es el momento de Ucrania de actuar. Pausa publicitaria. No. Bueno, yo creo que a Trump no se le puede negar el que ha intentado conseguir un acuerdo de paz en Ucrania. Y ahí tropezó desde el principio con la animadversión de ambas partes. Es decir, por un lado estaba Ucrania manejada por Ursula von der Leyen y demás ralea de la Unión Europea, opuestos. No, esto es entregarle a Putin, esto es un regalo para Putin. Y por otro lado, el propio Putin, pues en fin, haciendo todo lo imposible para que no hubiera alto el fuego, para que no haya conversaciones de paz y negándose a cualquier cosa que no sea apropiarse de un trozo de Ucrania. Bueno, Trump lo ha intentado y ha hecho algo, que ha sido quitar a Europa de la ecuación. Dice, vamos a ver, el bando ucraniano resulta que está manejado por unos señores que, primero, se dedican a hablar mucho en favor de Ucrania, a sabotear los esfuerzos de paz acusándome a mí de favorecer a Putin, mientras se dedican a comprarle a Putin hidrocarburos con los que Putin compra las armas que matan a ucranianos. Es decir, ¿para quién trabaja la cúpula de la Unión Europea? ¿Para Occidente? ¿Para el enemigo? ¿Para Putin? ¿Para Ucrania? Dice, estos fuera, a tomar por saco. Y ahora, una vez que se ha quitado de en medio a los europeos y una vez que ha metido en cintura a la OTAN, y viendo que Putin pues no tiene ningún interés en conseguir la paz, por lo menos de momento, hasta que no lleguen las lluvias de otoño y los fríos del invierno que paren cualquier ofensiva terrestre, pues dice Trump que por supuesto va a seguir suministrando armas a través de la OTAN a Ucrania, y que a lo mejor resulta que Ucrania pues no tiene que conformarse con partir de la línea de frente actual, sino que es hora de que recupere territorio, ¿no? Y que Putin es un tigre de papel y que él sabrá lo que hace. A ver, yo creo que aquí no lo ha hecho bien ni Estados Unidos ni Europa. Yo creo que el propio Trump, las declaraciones que decía continuamente, que era un poco pasándole la mano por el lomo a Putin, para mí no eran correctas, porque esto que ha dicho ahora lo podía haber dicho hace 8 meses. Churchill lo habría dicho hace 8 meses. Dicho lo cual, voy a añadir un elemento de información que yo no conocía y creo que no conoce casi nadie, que agrava en lo que ha hecho Europa. No solamente ha comprado gas ruso, sino que resulta que mágicamente
ahora exporta muchísimo más a Kirguistán, a Kazajistán, a los estanes. O sea, ha dejado teóricamente... No, los europeos han dejado... Como no podemos comerciar con Rusia directamente, no podemos venderles, resulta que vendemos a Kirguistán. Si usted mira las gráficas de exportaciones a los estanes de países europeos, se han disparado en los últimos 2 o 3 años. ¿Qué quiere decir? Que estamos todos vendiendo a Rusia, pero triangulando. O sea, digamos que no solamente en la parte de compra, digamos que unos y otros aquí, bien, yo creo que no ha jugado nadie. Yo a Ucrania, perdone, son las personas que han sido invadidas y asaltadas a sangre y fuego. No sé si lo han hecho perfecto, pero honestamente creo que es a los que menos moralmente se les puede criticar por haberse defendido. Que habrán sido erráticos o no, digo, a los ucranianos. Sí. Porque, hombre, tenían absolutamente todo en contra. Todos los demás toreamos de salón. Aquí ya ni te cuento, pero vamos, Estados Unidos y Europa Occidental toreamos de salón. Ellos no torean de salón. Ellos tienen al tigre enfrente que les está machacando de una forma inmisericordia, ¿no? Entonces yo creo que desde el principio había dicho que es un tigre absolutamente inaceptable. Creo que había que haber puesto pie en pared, como diría don Marcos, desde el principio. Dicho lo cual, perfecto, efectivamente, esa nueva toma de postura. Yo solo le reprocho a Zelensky una cosa, que durante 3 años, casi 3, ha estado consintiendo que Europa, por un lado, le diera palmaditas en la espalda y por otro lado, le financiara a Putin el esfuerzo militar. ¿Y qué tenía que hacer? Pues no lo sé, pero yo creo que tendría que... A lo mejor no podía hacer otra cosa, pero cuando llega Trump... Está vendido por todos lados. Claro, pero cuando llega Trump a la Casa Blanca... Tío, sé un poco inteligente, no te pongas en contra de Trump, que a lo mejor es precisamente el que te puede sacar del yugo europeo de encima, ¿no? ¿Se puso él en contra de Trump o se puso Trump en contra suyo? Yo creo que él no... O sea, Trump no hizo nada. Déjame que te diga una cosa. Bueno, primero, Trump yo creo que ha sido consistente porque desde su primer mandato, cuando tuvo aquella intervención afeando a los alemanes y a Europa el tema de venta, ya desde un principio estaba en esto. Otro tema es que luego viene la administración Biden y todo sigue. Yo creo que Zelensky ha estado muy cómodo mientras recibía mucho dinero. Mientras recibía mucho dinero ha estado muy cómodo, pero es cuando Trump dice voy a cortar el grifo del dinero, es cuando se encuentra incómodo. Y Trump yo creo que tiene mucha razón. Primero, lo que se le está criticando es que él de repente dice voy a hacer algo, porque Biden no hacía nada, ni Europa hacía absolutamente nada. Se mantenía toda esa guerra con unos movimientos y unos flujos de dinero de un lado para otro, donde mucho de ese dinero no está explicado cuál ha sido finalmente su destino. Cuando Trump entra y dice voy a tratar de hacerlo, oye, pues sí, pues a lo mejor es un poco agresivo diciendo esto lo soluciono en 2 tardes, esto lo soluciono en 2 semanas o lo que sea, pero yo eso lo veo como una estrategia donde está dando una oportunidad a Putin para que pueda dar una marcha atrás y entonces esto quede así. Pero yo eso lo veo simplemente como un posicionamiento de entrada para una estrategia. Yo lo que creo, sobre todo, es la vergüenza del tema de Europa. Yo soy proeuropeo, lo que pasa que soy anti esta Unión Europea y ante todos estos burócratas, porque lo único que hacen es hablar, quedar muy bien y no hacer nada. Quieren soplar y sorber al mismo tiempo. Yo me enfrento con Rusia, pero estoy también de socio con Rusia. Yo defiendo a Ucrania, pero por otro lado tampoco me mojo demasiado en esa defensa. Entonces, el establishment europeo son una banda de jetas, pero de jetas, porque tienen esa superioridad moral que miran por encima del hombro a los americanos, porque estos claro, son americanos que son unos sorteras, estos tal, y nosotros somos aquí la inteligencia y toda esa tontería, y esa superioridad moral. Pero resulta que al final le dice que Estados Unidos nos pague la defensa. Y siguiente, si hay que hacer operaciones en tierra, y hay que enviar soldados, por favor, no vamos a meter a nuestros hijos francesitos, ni a nuestros hijos belgas, ni a nuestros hijos alemanitos. Que vengan los marines norteamericanos, como vinieron en la Primera o como vinieron en la Segunda Guerra Mundial, y que sean ellos, que sean los hijos de norteamericanos con pasaporte americano, jovencitos de 20, de 20 y tantos años, los que mueran en Ucrania, porque no los europeitos no vamos a morir en Ucrania, porque a ver si pierdo yo 4 votos. Entonces, esto es la sinvergonzonería y tal. Y esto es lo que ha puesto Trump de manifiesto, diciendo, oiga, señores, ustedes tienen el conflicto a su lado, ustedes son supuestamente una potencia mundial, lo que es Europa, oiga, pongan carne en el asador. Es game.
Pero bueno, y si no lo hacen ustedes, oiga, pues no me echen a mí la culpa. Yo la única culpa que tengo es de haberlo intentado cuando ustedes esto lo tenían absolutamente enquistado. Y ahora lo que ha hecho con este tuit que ha colocado, deja muy claro, dice, si Europa colabora, es posible que en estos momentos se pueda revertir la situación desde el punto de vista de guerra y que Ucrania recupere incluso la totalidad de su territorio. Hay que entender ese tuit, que es un mensaje que está pasando a Rusia. Y también, por supuesto, a los europeos. O sea, todos estos mensajes yo creo que están muy medidos precisamente para conseguir que de una vez, si hay un bloqueo real por parte de Europa, sumado al de Estados Unidos, que tiene financieramente, que era un poco lo que comenta, creo que Martín Barsaski también lo ha pasado traducido esto en su tuit, pero lógicamente lo que está dando es una línea de por dónde se debería de ir. Lo que es una tontería es que los europeos sigan haciendo declaraciones y lo que comentabas tú hace un momento, Alejandro, que sigan comerciando, triangulando con Rusia y comprándoles petróleo y vendiéndoles cosas. Entonces esto es simplemente un paripé. Y yo creo que estamos un poco hartos de tener gobernantes paripé, y creo que en el mundo esta revolución del sentido común que yo digo que se está produciendo, pues afortunadamente a ver si los votantes en Europa empezamos a tomar cuenta de lo que ha sucedido pues hoy en Argentina, que ha sucedido en Estados Unidos y en otros países, para conseguir dejar de tener gobernantes paripé y gente que tenga convicciones, valores y que haga las cosas que hay que hacer. Desde luego, cosas con datos, no tenemos más que declaraciones públicas, eso porque es público, y números, ¿no? Digo, volviendo a Zelensky es un señor que está amenazado de muerte permanentemente desde hace 4 años. O sea, así como otras personas tengo dudas, yo no lo sé. O sea, a mí me cuesta quién soy yo para juzgar a Zelensky. Si soy yo para decir que si se exporta a través de Kirguistán, eso huele, que apesta, ¿no? Porque huele que es imposible, ¿no? Y compramos gas ruso, lo mismo. Y si Vance, que me puede gustar muchas cosas, dijo que le importaba un pito lo que pasaba en Ucrania porque lo dijo. Eso son cosas así. Es decir, que aquí lucido no se ha lucido todo el mundo se ha lucido un poquito, ¿eh? Bueno, pero hay que reconocerle a Trump la inteligencia política en el sentido siguiente. Primero, lo de la llamada al boicot a Rusia, un boicot real, es sincera, hasta tal punto de que Trump, que tenía Estados Unidos en India, un aliado tremendamente importante contra China, ha renunciado a la alianza con India. Dice, India, deja de comprar petróleo a Putin. Dice, no. Dice, pues entonces lo siento, pero aranceles del 50%. Eso es cierto, y es muy fuerte, ¿eh? Me paso con China. Dice, pues pásate con quien te dé la gana. O sea que Trump va en serio. Pero además ha resultado ser inteligente porque, claro, Trump concurre a las elecciones prometiendo, entre otras cosas, a los americanos: no voy a dedicar $1 más de vuestro dinero a una guerra lejana como la de Ucrania, porque sus electores, una amplia parte, estaba en contra de eso. ¿Y qué ha hecho Trump? Muy inteligentemente dice, no, a ver, queridos miembros de la OTAN, a cotizar todos, a subir al 5% vuestro porcentaje de gasto militar. Y ahora, Ucrania va a seguir recibiendo armas americanas, pero ya no las voy a pagar yo. Yo se las vendo a la OTAN y la OTAN se las vende a Ucrania. Se las vende o se las regala o que haga lo que quiera, porque es el dinero que los europeos ponen. Con lo cual, salva su promesa electoral, satisface a los americanos que decían no quiero que mi dinero vaya a Ucrania, y le sigue dando armas a Ucrania. Oiga, pues yo quiero políticos así, pragmáticos, ¿no? Yo siempre había entendido que el win-win entre Estados Unidos y Europa era que efectivamente Estados Unidos tenía un déficit comercial muy grande con Europa y Europa no gastaba en defensa lo suficiente. Compremos armas americanas, que son las mejores del mundo, pasamos a gastar en defensa en lo que realmente además es más eficaz, porque claro, si gastamos en defensa pero en chorradas, lo que llamamos defensa, o incluso en comprar voluntades dentro del ámbito de la defensa, pensaba que era eso lo que había que hacer como una forma básica, ¿no? Sí, una cosa, comentabas lo que había dicho Vance de me importa un pito Ucrania y tal. Yo, lo primero, bueno, he pasado toda mi vida con los norteamericanos, trabajando para los norteamericanos. Yo lo que creo es que esta administración es una administración eminentemente, digamos, empresarial, es decir, no tiene un lenguaje diplomático, no tiene un lenguaje, hablan y se expresan de una manera muy clara, y en un determinado momento, es decir, me importa un pito el tema de Ucrania, es la manera que a lo mejor nosotros estaríamos hablando si estamos hablando de Europa y Estados Unidos en un momento de negociación, donde yo lo que estoy tratando
es de que tú pongas carne en el asador, de que tú te impliques con dinero y te impliques con fuerzas. Entonces, es decir, oye, que si a ti te da igual, porque a ti sí que te importa un pito, porque no estás poniendo lo que tienes que poner, que es dinero, que es defensa y que es soldados. Europa entonces, sí ha puesto algo. Sí, bueno, o sea, no es verdad que no, ha puesto, pero no han puesto a lo mejor lo que en esos momentos se necesitaba. A mí a quien le importa un pito Ucrania es, por supuesto, a Sánchez, que le da absolutamente igual y simplemente de repente dice cosas pues para la parroquia, pero ni incrementa el presupuesto militar, ni incrementa el gasto militar, ni nada. La única cuestión es que dice, mira, yo me pongo de parte de estos y hago muchas declaraciones. Y eso es un poco lo que ha sucedido, porque se juntaba Macron con Putin en esa mesa tan larga y tal, y simplemente visten la mona, visten como que están haciendo algo, pero que han sido 2 años y medio hasta que ya ha llegado Trump o lo que sea, donde no se ha hecho nada. 3 años y medio, lleva ya esta guerra, 3 años y medio largos. Yo digo que cuando no estaba Trump y tal, que toda esta gente, Europa, hasta que Trump ha entrado en el tablero, toda esta gente lo que estaba montando pues era una escenificación de que estamos ahí preocupados y entre tanto estaban viviendo muy bien, pasando dinero, dando una ayuda, comprando... yo me pregunto cuántos han hecho fortunas con ese dinero que ha ido desde Occidente a ONGs que se supone que ayudaban a los civiles ucranianos. ¿Cuántos se habrán forrado? ¿Cuántos canallas? A todas las ONGs, como dijo Elon Musk, todas las ONGs son una estafa conceptual, porque se financian del G, que es el gobierno. Pero dentro de Ucrania también, ¿eh? Sí, dentro de Ucrania, seguro, recordemos la que le montaron los propios ucranianos a Zelensky cuando disolvió las oficinas anticorrupción y todo al final tuvo que echar marcha atrás. O sea, que también aquí ha habido ucranianos robando lo que no está en el escrito. Ucrania era un país muy corrupto. Lo que pasa es que eso no justifica que sea invadido. Pero lo único que digo es si hubiese que invadir todos los países por corruptos, pues a lo mejor nosotros también teníamos que ser invadidos. Pues 6 veces. Sí, pero que todo este impasse que ha pasado y que se ha ido alargando y ha estado beneficiando a gente todo esto. Hasta que Trump dijo, oye, que dinero estadounidense, porque estaba yendo dinero estadounidense, dice, oye, aquí corto. Y entonces es cuando de repente se monta el lío, porque a lo mejor hay mucha gente que ha dejado... Nos quedan 8 minutillos de... No, 6 de tertulia, y me gustaría comentar una cosa a la que le estoy dando vueltas desde que don Alejandro Macarrón, que lleva en Twitter la cuenta de Renacimiento Demográfico, sacó un cuadro muy curioso de cuáles son los principales problemas vitales que identifica la gente menor de 30 años en Estados Unidos, entre 18 y 30 años. Y entonces estaba clasificado en 4 columnas. Hombres que votaron a Trump, mujeres que votaron a Trump, hombres que votaron a Kamala Harris, mujeres que votaron a Kamala Harris. Y la verdad es que es impactante el cuadro, porque resulta que entre los hombres menores de 30 años que votaron a Trump, la primera respuesta, ¿cómo defines tu éxito personal? La primera respuesta entre los hombres que votaron a Trump es tener niños. Y la cuarta respuesta, casarme. Entre las mujeres que votaron a Trump, la sexta respuesta es tener niños y la novena respuesta, casarse. Ahí hay una disparidad gorda. Pero es que si nos vamos a los hombres que votaron por Kamala Harris, lo de tener niños es la novena preocupación, lo de casarse la 10ª. Y si nos vamos a las mujeres que votaron a Kamala Harris, lo de tener niños, lo de casarse es la 11ª preocupación y lo de tener niños la 12ª. Bueno, esto es impactante y a mí me surgían dos preguntas. No sé si usted me puede ayudar a responderlas. Primero... Que sean fáciles, que sean fáciles. Primero, ¿alguien, digamos, tiene estos valores y por eso vota a la izquierda progre, o porque vota a la izquierda progre termina asumiendo estos valores tan destructivos donde la familia no importa, los niños no importan, etcétera? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿esto explica el hecho de que los progres no tengan hijos o tengan hijos en mucha menor medida? ¿Explica por qué necesitan controlar la educación para adoctrinar a los hijos de los demás? O sea, desgraciadamente, la mitad del espectro político tiene valores hoy día antinatalidad y antifamilia, que es la izquierda. Y desgraciadamente la derecha mayoritaria tampoco se ha lucido en ese campo siendo muy fuerte, con lo cual tiene bastante sentido. La división entre hombres y mujeres en sí es casi tan impactante como entre izquierda y derecha, porque los hombres tienen más ganas de tener niños que las mujeres, cuando había sido toda la vida de Dios, había sido exactamente al revés.
Es decir, quién era, los hombres querían tener niños porque si no, no se habrían tenido toda la vida, pero para las mujeres era algo, vamos a ver, si mujer, por supuesto es mucho más que una... que una fábrica de hijos. Pero el hecho es que está el diseño biológico es ese. El del hombre es acompañar, proveer, cuidar, etcétera. Ese es el diseño biológico histórico evolutivo. O sea, la inversión de valores es brutal. Y luego, visto de otra forma, un poco menos política a lo bestia, que solamente una cuarta parte, porque claro, sería un cuarto cada uno de la población más o menos, solamente una cuarta parte tiene como primera prioridad tener hijos, otro cuarto lo tiene pero ya en sexto lugar, y la otra mitad no lo tiene ni de coña, pues claro, así vamos como vamos. Entonces, en definitiva, efectivamente es una encuesta súper ilustrativa, terrible. Da idea además de la división que hay entre izquierda y derecha en valores, que es una desgracia. Yo le pido a la izquierda que saque esto de la asquerosa política. Yo he ido a veces al Parlamento y le digo, mire, por favor, los temas demográficos les van a afectar a ustedes dejarán de ser políticos algún día. Y si no hay niños, si ustedes no han tenido niños, les afectará igual. Lo mismo que en el tema migratorio. Es decir, así como hay otros temas, van a tener temas para pelearse toda la vida de la política. Saquen, por favor, sus asquerosas zarpas, y con perdón, políticas de los temas de natalidad y familia, porque si no, todos, y ustedes los primeros, nos vamos al garete. Sí, yo veo aquí, buenas y malas noticias. Bueno, las buenas es que la izquierda se extingue. A este paso se extingue, van a dejar de tener hijos verdad. Y tal. Pero no, por eso educan a los de los demás. Claro. Sí, por eso predican. Otro tema es un retrofit que llamamos, es decir, cuando tú una situación la autojustificas, es decir, todo el tema de la incorporación de las mujeres al trabajo, etcétera, y el que se les pase el reloj biológico, que no vayan a tener tantos hijos, al final hacen que declaro que no quiero tener hijos, pero en el fondo es algo que me ha sucedido y que al final lo incorporo como que ha sido mi voluntad, cuando muchas veces a lo mejor no es tu voluntad. Y por último, el último comentario, ahora entiendo perfectamente toda la estrategia de Juanma Bonilla en Andalucía. Es decir, quiere el voto de la izquierda, como la izquierda no tiene hijos, aunque ya sé que esto ha sido en Estados Unidos, y lo que tienen entonces son mascotas sustituyendo a los hijos, y por eso trata de hacerse con el voto de la izquierda. Bueno, pues vamos a darle un aviso a la izquierda. Un aviso a la izquierda. ¿Por qué a lo mejor se está disparando Vox entre los jóvenes? Porque las familias de derechas tienen más hijos. El primer predictor del voto de una persona es el voto de sus padres, al parecer. O sea, no hay una correlación pura, y hay familias que, por supuesto, salen por petenear a los hijos, pero hay muchísima correlación. Hay familias de izquierdas y familias de derechas más que mixtas. Puede ser, sí. Eso es interesante. Pues, bueno, dejemos que el mal se extinga, ¿no? Pero tenemos que reformar la educación para evitar que el mal se perpetúe a través de la educación de los hijos de los demás, porque en fin, esto es tremendo. Quienes les aseguro que tienen bastantes más hijos son las minorías musulmanas, cada vez más grandes en Europa. Son los únicos que tienen hijos. Bueno, doña Carmen Carbonell, última semifinal, estamos con ella del torneo gastronómico. Plantee usted a nuestros tertulianos cuáles eran los 3 semifinalistas de hoy para que ellos voten. La encuesta que más disgustos me está dando hasta el momento en este programa. Este es el torneo gastronómico y preguntábamos qué región española tiene la mejor gastronomía. La más votada pasa a la final. Tercera semifinal. Hoy se la juegan Castilla y León, País Vasco y Canarias, que pasó directamente a la semifinal. Claro, por ser organizador, era el equipo local. Claro. Por ser pues la localidad local de Don ¿Por Luis quién Delfín, habrían ¿no? votado Al ustedes? regional. ¿Castilla y León, País Vasco, Canarias? Hombre, al César, lo que es del César de Dios, lo que es de Dios. En el País Vasco habrá problemas, lo que sea, pero comida hay muy buena, aunque la de Castilla y León es buena. Yo votaría País Vasco. ¿Y usted? ¿Puedo votar en blanco? ¿Puede usted votar en blanco? ¿Sí? No se puede votar en blanco no, pero puede no aquí, votar. Exacto, todo el mundo queda mal o se une usted a mi equipo en contra de este torneo gastronómico desde el inicio. Vale. Usted puede unirse también Pues entonces votaría de primeros País Vasco, de plato principal Castilla y León y de postre País Vasco. Ah, mira. Eso es bueno. Se ha quedado bastante claro. Entonces, Bueno, ¿y qué ha votado la don gente Luis, hasta el ¿usted momento? ¿Ha votado usted por Canarias?
Siguiendo con este villarato. Pues he votado por Canarias porque para algo mi medio tierra de origen. Pues viene a respaldar lo que yo he dicho en varias ocasiones, que al final la gente no vota por la mejor región, sino por el cariño que le tiene uno. Yo en este caso he votado por Canarias, hombre, para que no se quedara, en fin, pues en una posición demasiado pues ya está, tal. Utiliza argumentos no gastronómicos. Entonces, pues al final son argumentos emocionales. Tengo un ejemplo para desmontar lo que usted dice. El otro día competían Madrid, Asturias, y yo voté por Asturias, no por Madrid. Bien hecho, bien hecho. Pero, bueno, en fin, no quiero seguir ahondando en esta tragedia de encuesta que tenemos encima de la mesa. A ver, ¿qué ha votado la gente? Menos. Entre Castilla y León, País Vasco y Canarias, siguiendo solamente los votos de Twitter, de momento va ganando Castilla y León con un 69% de los apoyos, le sigue País Vasco con un 26% de los apoyos, Canarias está en el 5%. 5%. A tope con el conejo en salmorejo, con las papas arrugadas, pero con los mojos, la vieja. Pero hay que esperar al voto en correo. El voto por correo hay que esperar, que es el que controla don Luis. Es el que nos ahí será hace 100% para Canarias. salir de las dudas. Don Luis, voy a leer comentarios porque dado que esto es un villarato, he decidido yo solo elegir los comentarios de la gente que está en mi equipo. Por ejemplo, Ángeles Roldán, haciendo amigos, dice que en este caso ninguna de las tres tiene la mejor gastronomía de España. Di que sí, Ángeles, vamos a quedar mal con las tres regiones y así vamos del tirón. Romer Ruiz 63 dice, a ver si se acaba de una vez este sálvame gastronómico. España se cae, centrémonos, porque para distracciones ya está Radio Televisión Española, el fútbol, el Partido Popular, la COPE, etcétera, etcétera. Paula P. dice que ya no vota más en esta encuesta, está visto que los oyentes son de las mismas comunidades la mayoría y votan para casa. Esta encuesta no es real. Pero no es verdad, Paula, verdad. 100% contigo. ¿Verdad? En Galicia no tenemos emisora, Paula. Bueno, y sin embargo Galicia se ha clasificado, fulgurantemente en la primera semifinal. Es que el no hay pulpo a emisora, feira es un monumento gastronómico. Pero no hay emisora convencional de la clásica FM, pero está el streaming en directo, nos pueden seguir a través de YouTube, a través de Twitter, en fin, en iVoox, por ejemplo, pueden escuchar también los mejores audios, lo que se suele decir, el podcast. En fin, hay muchas vías para llegar a esta encuesta y sobre todo que son encuestas que duran 24 horas, que igual mañana de repente salta la noticia y ha pasado Canarias. Vaya usted a saber. Dice don Eric Gutiérrez que es materialmente imposible, pero bueno, yo confío en todos los canarios que pueden votar de golpe. Que toda la población canaria de repente participara en nuestra encuesta. Pero bueno, dos comentarios más, es que estos son imprescindibles. Rosita Fortuny que dice, yo sigo del lado de Carmen Carbonell, a favor Rosita, y Miocid que también cree que Carmen Carbonell tiene razón. Pues muy bien, los más sesudos. Luego me acusa a mí tuiteros de manipular las clasificaciones. Hombre, cuando ella manipula la opinión de los oyentes. Lo que dice la mayoría. Marcos, se llevan bien, ¿eh? Has seleccionado solo dos comentarios que son los dos únicos que lo ponen bien. Hombre, los más juiciosos. Da gusto cómo se llevan bien ustedes aquí en el equipo genial, de este genial. programa. Bueno, muchísimas gracias, don Alejandro Macarrón. Muchísimas gracias, don Marcos de Quinto. Muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell, y a los oyentes que han participado un día más. Mañana la gran final del torneo gastronómico, donde estará Galicia, donde estará Asturias y donde estará, parece, según va la encuesta ahora, Castilla y León. Es decir, no se ha clasificado la cornisa cantábrica, sino que se ha clasificado el cuadrante noroeste de la península. El noroeste se comerá muy bien, hijos no nacen en ninguno de esos tres sitios, porque son las tres peores comunidades, con perdón, pero se come de cine en las tres. Claro, la gente tanto comer y no se pone a lo que se pone, hombre, por Dios. Hay que comer menos y hacer más deporte. En fin, bueno, muchísimas gracias a los tres y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que nos viene a decir que nos quieren envenenar. Buenos días, don Paco. Así es, don Luis del Pino. Pero antes de explicar cómo nos están envenenando, mis saludos más afectuosos y gracias. Desde el principio de los tiempos que los seres humanos, neandertales, homo sapiens, etc., estamos sobre la Tierra, hemos utilizado todo tipo de técnicas para engatusar, engañar, confundir, mentir, desde el miedo puro y duro hasta las habladurías, las mentiras. El PSOE y el gobierno que han montado en España ha llegado a un grado
de sofisticación en el chantaje emocional que, si fuera un mérito para un doctorado como el de Sánchez, se merecerían el meritissimum cum laude. Nos quieren meter miedo con una derecha a la que, de manera tan reiterativa como mentirosa, la llaman ellos que son ultras. Le dicen ultras a la derecha, a un centro lleno de sentido común, como es Vox, centro-derecha. Aquí los únicos ultras de verdad, con más muertos y mentiras en su historia, es el PSOE y su banda. Y lo es desde que nació. Zampan defecando sobre detritus y vuelven a defecar antes de que se pueda limpiar y lo vuelven a tapar y vuelven a repetir. Nos quieren envenenar atiborrándonos de exceso de información. El que se dice jefe afirma algo y todos dicen lo mismo, como un coro de pavos. Dice uno, genocidio, y todo, genocidio, 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 genocidio. María Jesús Montero, que es una cachonda mental, dice que Sánchez no miente, solo cambia de opinión. Vamos, que no dice lo mismo cuando es aspirante a cuando ya es presidente. Me pregunto, ¿sería ahora presidente si hubiera dicho la verdad que ahora sabemos cuando era aspirante? Ahora va de hombre bueno. Ayer hablé del doble rasero de esta gente, pues con las mujeres de Afganistán esclavizadas, ni pío, ni manifestaciones. Otra cosa, ayer hablé de la poca vergüenza y de la hipocresía llamando genocidio a la defensa de Israel. Y mi amigo y gran periodista, don Antonio Regalado, amplía la información que di y me recalcó un dato impactante. Escuchen, 89.000 cristianos asesinados en Nigeria y 300 iglesias incendiadas nada más que en 2023. Tremendo, ¿verdad? Pues no olviden que lo peor de Sánchez está por llegar. Mañana, más y mejor. Punto.